Amén. Bien, hermanas y hermanos, bienvenidos a Tesoros del Cielo. Les saluda su hermana Sandra Lecaro de Cárdenas. Me conocen más como Sandra Cárdenas acá, pero yo sé que familiares y amistades en el Ecuador y otros lugares me conocen más por mi apellido de soltera, Lecaro. Así que vamos a juntarlos para que nadie se equivoque. Sandra Lecaro de Cárdenas y estamos hoy estudiando el libro de Apocalipsis, estamos en el capítulo 13. Nos hemos estancado un poquito ahí porque cada vez sale más información. Lo estamos cotejando, comparando con las profecías de Daniel, que es uno de los profetas que más se enfoca en los tiempos finales. Obviamente, por ejemplo, Zacarías habla del tercer templo con mucho detalle de lo que va a pasar, pero Daniel es como el lugar santísimo, en inglés le llaman el Holy of Holies, el lugar santísimo en cuanto a las profecías, cuando viene, por ejemplo, a las 70 semanas de Daniel y cómo eso se explica en los tiempos finales, ¿verdad? Así que tengo a mis hermanas en el Zoom acá también y a ustedes aquí en Facebook. Lo bueno del Zoom es que me permite compartir mi pantalla y pueden ver las notas al mismo tiempo que vamos estudiando y figuras también que les comparto, ¿verdad? Hoy vamos a recapitular para aquellos que nos acompañan por primera vez. Estamos en el capítulo 13 de Apocalipsis, donde se nos narra la venida de este líder mundial que en la Biblia se lo ha denominado o en el mundo cristiano se lo denomina como el anticristo, ¿verdad? Así que es algo importante. La Biblia lo denomina como una bestia, como un monstruo, como algo horrible, ¿verdad? Y lo que voy a hacer aquí, ya hemos visto en el capítulo 13. Quisiera hacer énfasis un poquito en el versículo 1, que nos saltamos este comentario. Dice, Juan, el apóstol, que se paró sobre la arena del mar y vio subir del mar, esa palabra del mar, una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La misma escritura da la explicación de qué significa esto, ¿verdad? Para el final en el capítulo 13 mismo, un ángel le revela a Juan lo que esto significa. Y hemos visto que es la aparición de un reino diferente a todos los reinos que ha habido en la humanidad. El reino global, eh, el reino del anticristo, ¿verdad? Y miren, dice, esta palabra dice, y lo vi subir del mar. La palabra del mar en el Apocalipsis se usa como una figura de las naciones, o sea, el mundo gentil. O sea, sale de, no es judío, es la idea. Eso, y por muchos años ha creído que el anticristo tiene que ser un judío. No hay ningún versículo que diga esto. Tal vez la idea era que por lo que eh, se decía que el Israel iba a aceptarlo como su Mesías. Pero en realidad, estudiando la palabra, el pueblo de Israel no lo va a aceptar. Van a aceptar un pacto, que eso es común. El pueblo de Israel ha hecho pactos con muchos gentiles, es más, ha hecho pactos con el mundo árabe desde que se formó como nación el 14 de mayo de 1948. Ha hecho muchos pactos con gente que no es judía. Entonces, ese criterio es una tal vez como una interpretación que se le ha dado, pero si analizamos cuidadosamente, esta primera bestia sube, dice, del mar, del mundo gentil, sale de fuera de Israel, dice. Y algo interesante que estudiamos la semana pasada es esto, ¿verdad? Que él se le da autoridad por 3 años y medio. A veces decimos que los últimos 7 años de la humanidad como la conocemos se le denomina la gran tribulación.
pero va a ser tribulación, pero los últimos 3 años y medio es donde el énfasis a la gran tribulación se hace, o sea, en el gobierno del anticristo, la última mitad. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque él va a surgir, se dice que se le da autoridad por 3 años y medio. Sale de una coalición de 10, él tumba a 3 y, y toma el control de ese reinado, grupo o gobierno, ¿verdad? Así que algo nuevo que también les quería comentar, miren esta estatua, lamentablemente ustedes tal vez si lo pueden ver por este video, tal vez lo pueden ver ahí en mi pantalla, la estatua. Esta estatua se erigió enfrente de las Naciones Unidas en la ciudad de New York este último diciembre. Parece que hubieron protestas y no estoy segura si lo quitaron o si están por quitarlo, pero esta estatua que no creo que los creadores están pensando vamos a hacer algo de lo que está hablando Apocalipsis, es algo que dice que los que hicieron esta estatua son mexicanos y le pusieron el nombre a esta estatua el guardián de la paz y la seguridad. Y esto es muy interesante porque la palabra nos describe que el anticristo va a ser un pacto de paz y seguridad. Y cuando digan, hay otra porción bíblica que dice, cuando digan paz y seguridad, les vendrá destrucción repentina. Por eso llama la atención el título que le dan a esta estatua que está enfrente de las Naciones Unidas, representando el tipo de paz que ellos van a implementar. Antes la paz se dibujaba o se la simbolizaba como una paloma blanca, ¿verdad? La paloma de la paz. Ahora la paz se la representa como un monstruo que parece leopardo con pies de oso, patas de osos y boca de león y alas. Y es el guardián de la paz. En otras palabras, como diciendo, vamos a imponer nuestra propia manera de control a la fuerza. No, ya no es como antes se imaginaba la paz con tratados o con diplomacia, ¿no? Ahora va a ser diferente. Así que eso es lo más reciente, diciembre 7 del 2021 pusieron esta imagen en frente de las Naciones Unidas, pero algo que destacamos como repaso es aquí que el gobierno del anticristo va a ser un gobierno diferente. Empieza con 10 reyes o 10 gobernantes, 10 presidentes, y 3 son tumbados por el pequeño, le llaman el pequeño cuerno, que sería el anticristo, que tumba a estos 3 y sale de entre los 10, ¿verdad? Así que eso es algo de destacarse. Este personaje va a hacer guerra contra los santos, dice la palabra en Daniel 7:20, 7:21, va a hacer guerra contra los santos y los vencerá. Obviamente explicamos que va a irse en contra del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es llamado los santos, ¿verdad? Es una categoría, los santos del Antiguo Testamento, los santos del Nuevo Testamento. El pueblo de Israel es un pueblo separado, santo, eso quiere decir santo para Dios, ¿verdad? Y los va a vencer. El diablo no puede vencer a la iglesia, a los santos de la gracia del Nuevo Testamento. Dice que nosotros lo vencemos a él por la palabra y el testimonio de Jesucristo, pero a estos santos se les da permiso de vencerlos, los va a perseguir y los va a ejecutar. Solamente va a vivir un tercio del pueblo judío para el tiempo cuando el Señor venga a rescatarlos. Dice la cuarta bestia, aquí está la interpretación, el versículo 23 de Daniel 7, cotejándolo con Apocalipsis 13, van de la mano. Juan y el profeta Daniel vieron lo mismo, pero lo describen
prácticamente de la misma manera. Dice el versículo 23 que se le dijo a Daniel, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. O sea, va a ser un gobierno mundial. Eso se sacó de esto, ¿verdad? De esta porción fue una de las cosas que más llamaron la atención, ¿verdad? Así que, recapitulando, el anticristo perseguirá al pueblo de Israel y los perseguirá por 3 años y medio. Los animamos a ver el video de el capítulo 12 que habla de dónde va a huir Israel, donde el Señor les tiene un lugar preparado para que puedan sobrevivir esa tercera parte. Explicamos lo que significa los santos. Este reino será mundial, por eso es diferente de las otras bestias. Cada gobierno es denominado como un monstruo, no solamente un animal, sino algo monstruoso porque es extraño, ¿verdad? Tiene características de animales, pero es diferente, ¿verdad? Algo que dice esta porción en Daniel, ¿dónde está aquí? Serán entregados aquí en el versículo 25. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Verdad? O sea, se va a ir en contra de Dios, se va a ir en contra de su pueblo. Y dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Esta es una parte un poquito difícil. ¿Qué quiere decir esto de que cambiará los tiempos? Hay hermanos que interpretan esto como el pueblo judío es muy sistemático en guardar ciertas fiestas, ciertas, eh, ciertos ritos, tal vez se le puede llamar como simbolismos. Tiene fiestas judías que representan algo que el Señor nos quiso enseñar de su ministerio, ¿verdad? Así que muchos creen que eso que va a querer quitar esas prácticas, cambiar los tiempos, cambiarles porque lo junta con la ley y está hablando del pueblo judío, de los santos del Altísimo, va a irse en contra del sistema que ellos tienen de prácticas, uno le llama religiosas, ¿verdad? Pero del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Un tiempo, un año, tiempos, 2 años, ahí van 3, y medio tiempo. Tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Así que este reino que es mundial, ¿verdad? Tratará de cambiar las celebraciones judías y anular la palabra de Dios, dice la ley. Ellos, en un sentido, no todos, ¿verdad? Hay muchos judíos que son ateos en el pueblo de Israel, pero son un baluarte de preservación de las escrituras. Tiene su rama, ¿verdad? Que sí buscan practicar las cosas del Antiguo Testamento, la ley de Dios, ¿verdad? Obviamente el Señor Jesús vino a cumplir toda la ley y por eso la fe en Él salva, porque Él es el único que puede cumplir toda la ley. Nosotros no podemos, fallamos por mucho que nos esforcemos. No es algo físico, es algo espiritual. Y el Señor pudo cumplir la ley y toda la voluntad del Padre. Por eso es eh, nuestro representante, ¿verdad? Él es el sumo sacerdote para nosotros, los creyentes, ¿verdad? La fe en Cristo salva, no la fe en las obras de lo que yo puedo hacer. Y eso es la idea, no solamente del judaísmo, pero de muchas religiones, ¿no? De que yo tengo que hacer esto para salvarme. Yo, si hago o cumplo con ciertas cosas, lamentablemente la palabra dice que el que falla en una cosa,
es culpable de todo, ¿verdad? O sea, delante de Dios que es santo y perfecto, un solo pecado nos descalifica, ¿verdad? Así que pareciera que el anticristo va a querer irse en contra directamente de las prácticas judías, cambiar los tiempos, pareciera significar eso, quitarles sus celebraciones y quitarles la palabra, la ley, la palabra del Antiguo Testamento, pero dice que serán entregados a él por 3 años y medio, lo que apunta que serán los últimos 3 años y medio de ese tiempo de gran angustia de los 7 años, los últimos 7 años de la humanidad como la conocemos, ¿verdad? Obviamente después de esos 7 años viene el reino milenial, 1000 años, donde el Señor va a reinar y entran. Eso es lo que está diciendo Daniel y concuerda al pie de la letra con lo que Juan, el discípulo del Señor, está viendo y describiendo en el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 13. Así que el Señor Jesús viene con nosotros. Dice Daniel lo explica, dice, y viene el rescate del pueblo de Israel y da paso a su reino milenario. Les repito, estamos en Daniel capítulo 7, versículo 27. Desde el 26, básicamente, dice, pero se sentará el juez. Okay, antes de eso está hablando de que este líder mundial va a perseguir a los judíos y les va a ganar. Se le da autoridad para que los quebrante y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, pero, versículo 26, se sentará el juez. ¿Quién es el juez? Justo, nuestro Señor Jesús, y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Verdad? Apocalipsis nos explica que el Señor lo lanza vivo al infierno, ¿verdad? A él y al falso profeta, que es otro personaje que vamos a hablar. Posiblemente el tiempo no nos alcance hoy, pero para la siguiente clase, si el Señor todavía no nos ha llevado o ha venido por nosotros. Dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, o sea, el pueblo de Israel, los sobrevivientes. Otra parte de las escrituras dice que solamente un tercio de Israel va a sobrevivir. Viene otro holocausto, eso es lo que prácticamente nos dice las escrituras. Y ese remanente que será salvo, todos ellos como nación, es algo que nunca se ha visto, que una nación entera sea salva, que toda una nación crea en Jesús como su Mesías y todos ellos van a entrar, dice Daniel, todos los reinos, los dominios, la majestad de los reinos debajo del cielo será dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. O sea, ellos entran, obviamente nosotros hemos venido con el Señor, ya es otra categoría, no somos, uh, estamos glorificados, un nuevo cuerpo, hemos venido con el Señor a vencer y a empezar este reino junto con el pueblo de Israel. Es una unión, en realidad, por eso dice, esas son las bodas, cuando el Señor baja con nosotros a establecer su reino y se preparan las bodas del Cordero aquí. Es algo muy interesante esa unión de los dos pueblos, el pueblo de Israel y el pueblo redimido por el Señor Jesús, compuesto de judíos y gentiles en esta nueva eh, este injerto que hizo Dios en la raíz del pueblo de Israel, ¿verdad? Así que muy interesante, dice, aquí fue el fin de sus palabras, eso dice Daniel, ¿verdad? Y en cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó. Otra versión dice que él se desmayó cuando dice, y con eso su rostro dice, pero guardó el asunto en su corazón. Creo que lo estoy confundiendo, casi con el capítulo 8, versículo 22, dice en cuanto a Daniel, ¿dónde estamos? Aquí, um, en el capítulo, su reacción, eso es lo que quiero enfatizar, cómo le impresionó tanto esto.
am, le afectó, que es como que se desmayó, el tuvo que recibir ánimo de parte angelical, celestial, para poder resistir estas noticias que estaba recibiendo. Bien, entonces ahora quería enfocarme en Daniel capítulo 8. Estamos en Apocalipsis 13, en los versículos 1, 2 y 3. Todavía no hemos avanzado, nos hemos estancado porque lo estamos comparando con el Antiguo Testamento. Y aquí vamos a hablar un poquito de historia, vamos a hablar un poquito de geografía, hablando de Daniel 8, del 8 al 22. Dice: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Daniel está viendo estos gobiernos simbolizados como animales, otra vez, igual que Juan, que los ve como bestias, ¿verdad? Dice, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. El mismo ángel le da la interpretación y le dice que este macho cabrío es una representación del gobierno griego, de Grecia. Miren en el versículo 21. Dice, el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, o sea, Alejandro Magno, que conquistó todo. Él era un gran conquistador, ¿verdad? Pero murió muy joven, como a los 33 años, no recuerdo bien, pero cuando él muere, se está dando esta profecía, dice que su gobierno se va a dividir en 4. Dice, y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y así fue. De acuerdo a la historia, 4 generales de su ejército tomaron control. Y aquí están los nombres. Se los puse, si gustan ver después la clase ya grabada por el Zoom, pueden ver las figuras, los mapas y todas las notas. También las ponemos en YouTube y las ponemos en el Facebook si gustan también imprimirlas gratuitamente y compartirlas con hermanos, ¿verdad? Así que estos eran los 4 generales: Casandro, Lisimaco, Seleuco y Ptolomeo. Pero ven las áreas donde ellos gobernaron, ¿verdad? Al sur de Europa, al sureste de Asia, al norte sería al este de África, al norte de Arabia. Todas estas áreas en los días modernos nuestros serían las áreas que tienen que ver con parte de la Unión Soviética, como esta área que aquí, que está ahorita candente la situación con Ucrania. Esa área, o sea, de estos 4 generales se dividió, esto es el área moderna, esta área de acá al lado de Italia, ¿verdad? Que viene a ser Checoslovaquia, Austria, Hungría, Rumania, Yugoslavia, todas estas áreas aquí. Y del lado del este vendría a ser Turquía, Armenia, Siria, ¿verdad? Obviamente estas áreas de donde está Israel, ¿verdad? Irak, Irán, todo esto era parte de, acá como vemos, de esos 4, de Grecia, de esa división, ¿verdad? Y a Daniel se le está diciendo, va a venir este gobierno donde se va a tumbar este cuerno que es el que ha conquistado todo y se va a repartir él por los 4 vientos del cielo, ¿verdad? Pero ¿por qué es importante eso? Porque dice que de esos 4 va a salir de uno de ellos, el versículo 9 de Daniel 8 dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Entonces, si seguimos la idea de estos 4 generales, que esto pasó eh, siglos de atrás nuestro, ¿verdad? Ahora Grecia la vemos acá chiquita, ya no es la Grecia que era en eso hace miles de años atrás, ¿verdad? Ahora es pequeña, ¿verdad? Pero dice que de esos 4 generales, en otras palabras, de uno de estos 4 va a salir uno pequeño, alguien que no tenga mucha influencia, ¿verdad?
sea, puede ser por el lado de acá de Rusia o puede ser acá de Europa del Sur o del lado oriental. Eso, por eso era importante hacer énfasis de la venida de este personaje que sale del mar, del mundo gentil, sale no sale no es judío, es la idea. Así que sigamos leyendo esto. Estamos en Daniel, ¿dónde nos quedamos? Acá, Daniel capítulo 8, versículo 10. Dice, de ese uno que sale, dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Va a tener una autoridad diabólica, una autoridad oscura espiritualmente, ¿verdad? El Apocalipsis nos dice que el dragón le da su autoridad, o sea, Satanás le entrega el poder que él tiene. Acuérdense que la palabra nos dice que este cosmos, este mundo está controlado por el príncipe de este mundo que es Satanás, ¿verdad? Pero va a haber una guerra entre estas dos fuerzas, ¿no? Las fuerzas del mal y el establecimiento del reino del Señor. Tiene que haber mucha conmoción, mucho desastre antes de que el Señor venga y imponga y restaure todas las cosas, ¿verdad? Versículo 10 dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, ¿verdad? Versículo 11, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Este personaje, una de las cosas que va a hacer el anticristo, es destruir o arruinar el templo, el tercer templo que exista en Jerusalén. Dice la profecía que él va a arruinar, dice, va a quitar el continuo sacrificio. En otras palabras, tenemos que, bueno, nosotros no vamos a estar aquí, pero va a haber un movimiento de una construcción de un nuevo templo y la implementación de los sacrificios judíos. El anticristo va a venir y les va a quitar el continuo sacrificio y el lugar del santuario lo va a corromper, ¿verdad? Dice que aquí lo llama, y a causa de la prevaricación, o sea, lo va a contaminar, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Se los va a perseguir, no van a poder ganarle a él en este tiempo. Entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora? De esto habló el Señor Jesús en Mateo 24, si mal no recuerdo, dice que cuando ellos, los judíos, vean que esto pase, que entra este personaje al templo y se declara Dios, huyan, corran, saben que va a empezar una persecución en el momento que esto pase, ¿verdad? Dice, va a durar hasta 2300 tardes y mañanas. Acuérdense que el calendario judío tiene 360 días solamente. Entonces, esta habla de 6 años, casi 6 años y medio, 6.3, 6 años y 3 meses va a durar esta prevaricación. Perdón, 6, sí, 2300 tardes, 6.3, sí, es, es concuerda con lo que nos dice Juan, ¿verdad? De que son 7 años, ¿verdad? Aquí es un poquito, porque el Señor viene, o sea, está diciendo exactamente a los cuántos meses va a empezar esta prevaricación y cuánto va a durar antes de que el Señor venga a rescatarlos. Porque dice el versículo 15, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai y gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. O sea, se le mandó a Daniel, uno de los líderes principales del mundo espiritual, celestial, el arcángel Gabriel. Dice, vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo,
entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. No va a ser para tus tiempos, Daniel, va a ser para el final. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Eso es como en coma. Le afectó tanto este contacto, la impresión, ¿verdad? Pero el ángel lo tocó, dice, y lo hizo estar en pie, le infundió aliento, le dio fortaleza para poder resistir esta visión, lo que está por pasar, ¿verdad? Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que vistes, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Va históricamente, ¿verdad? El macho cabrío es el rey de Grecia, que vino después de ese gobierno. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él, ¿verdad? Porque él muere, ¿verdad? Él muere y salen estos 4 generales. Ahora, antes de avanzar y ver la siguiente porción, creo que es la última que vamos a alcanzar a ver, quería hacer un poquito de énfasis en lo que está pasando ahorita. Acuérdense que los 4 generales están dentro de esta área del mapa y cómo está la Unión Soviética, en este caso Rusia, tratando de invadir ahorita Ucrania. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque en Daniel capítulo 8, del versículo 23 al 26, que es la continuación de lo que estamos viendo, dice, y al fin del reinado de estos, hablando de los 4 generales, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas. Cuando los transgresores lleguen al colmo, la idea es de que llega un punto en que ya el pecado, la ofensa, llega al tope, ya se va a desencadenar un desenfreno total de desobediencia al Señor, ¿verdad? La Biblia anuncia que en los últimos tiempos muchos se van a apartar, va a haber un, un enfriamiento, va a haber una escalación de la maldad, la violencia, la, la fe se dice, cuando el Señor venga, hallará fe en la tierra, va a ser muy poco, va a ser tiempos de oscuridad, ¿verdad? Por eso aquí lo pone como los transgresores, cuando los transgresores lleguen al colmo, sería el momento, al punto de, eh, ya no se puede retroceder, como quien dice, llegó al punto de ya no hay manera de mejorar la situación. Esa sería la idea. Llegan al colmo en ese momento, cuando ya todo lo que estamos viendo prácticamente, principios de dolores, ¿no? Y vemos la maldad, vemos la violencia, vemos el odio hacia las cosas de Dios, de Jesús. Tiene que se ve el avance de la maldad, ¿verdad? Y dice, en ese momento, cuando eso pase, se levantará un rey altivo de rostro, ¿verdad? Orgulloso, ¿verdad? Y entendido en enigmas. Esta oración es un poquito difícil de entender, entendido en enigmas. Uh, la idea que parece dar, y esto aquí es estaba leyendo diferentes, la idea original de la palabra es que entiende, dice, un lenguaje oscuro, lo ponen de esa manera, o otros ponen, va a entender, eh, ¿cómo se llaman eso? Como cuando se dicen, sí, enigmas, o así como cuando adivinanzas, esa es otra palabra que usa, pero la idea que parece extender es que este líder será un experto en descifrar cosas escondidas, como aquí lo ponen la palabra enigmas, preguntas difíciles u oraciones oscuras. Eso es lo que, así lo define en el libro el diccionario Strong's. Strong's es un hermano que estudió todas las palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento y nos da una
una perspectiva muy amplia de cada definición de las palabras, ¿verdad? Pero a mí me da la impresión, porque para Daniel, obviamente, él dice, él te está tratando de explicar los tiempos del fin, ¿verdad? Los tiempos modernos, los tiempos que estamos viviendo nosotros, ¿verdad? Y él dice, será un hombre altivo, pero que entiende de cosas secretas, ¿verdad? Y se me vino a la idea que pudiera, esto no es dogmático, ¿verdad? No es algo, no es una doctrina, nomás estoy tratando de entender esto. Ah, hablando de los términos de computación, el mundo digital, las armas electrónicas, por ejemplo. Y aquí les voy a compartir mi pantalla en cuanto al- a las noticias. El día de hoy, específicamente, el día de hoy hubo un ataque cibernético. Se deduce que es Rusia, ¿verdad? Pero quería ver si se los leía aquí. Ah, por aquí lo tengo. Hoy, viernes 13 de enero del 2022, hubo un ataque cibernético en Ucrania y todos los sistemas de computación del gobierno se apagaron. Creo que aquí está. A ver, déjenme ver. Se los quería leer y lo tenía a la mano aquí, pero a veces... oh, sí, aquí. En el epicentro de la tensión entre Rusia y Estados Unidos, Ucrania denuncia un masivo ataque cibernético hoy en la mañana. Ucrania despertó este viernes bajo un grave ataque cibernético que afectó a varias páginas web de gobierno, entre ellas de algunos ministerios como la de las Relaciones Exteriores, y que durante esta mañana se volvieron inaccesibles para los funcionarios ucranianos. Este hackeo a las redes del país se produce en medio de la tensa situación que se vive en la frontera con Rusia, en donde por órdenes de Moscú han llegado más efectivos militares. O sea, Rusia se está preparando para invadir a Ucrania, ¿verdad? Ahora, hace pocas horas se anunció que se identificó un submarino ruso en las costas de Estados Unidos. Hay movimiento, ¿verdad? Y dice que este hackeo mandó un mensaje a los ucranianos y les dijeron así, dice, antes de que sitios web como el del Ministerio de Exteriores quedara totalmente bloqueado, los autores del ataque publicaron en la página un mensaje con una seria amenaza. Les dijeron, ucranianos, tengan miedo y prepárense para lo peor. Todos sus datos personales se han hecho públicos. Decía, según un corresponsal de la AFP, el mensaje estaba escrito en ucraniano, ruso y polaco e iba acompañado de varios logotipos, incluido una bandera de Ucrania tachada. ¿Por qué les menciono esto? Porque el mundo digital, el mundo cibernético es un mundo de enigmas para nosotros. O sea, nosotros no sabemos cómo logran interpretar, descifrar, ¿verdad? Tanta información privada, pero ese es el mundo en que vivimos ahora, donde hay algoritmos, hay cosas que solamente los que entienden de estas cuestiones. Ahora, muchos de los, por ejemplo, esta guerra, obviamente que tecnológica, ¿verdad? Que logran de alguna manera mandar ondas que apagan o detienen el funcionamiento de las computadoras. En los tiempos de Daniel, posiblemente esto sería algo como algo extraño, ¿verdad? Ver los algoritmos, ¿verdad? Como un idioma diferente, ¿verdad? Es decir, este rey entiende de eso. Este rey los puede descifrar, ¿verdad? Sabe manipular la tecnología que tienen ese entonces, ¿verdad? Dice, y su poder, versículo 24, Daniel 8, ya mismo acabamos, dice, su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Es una fuerza diferente. Son fuerzas invisibles prácticamente, tal y como en el mundo espiritual, ¿verdad? Un botón y hablar de controlar bombas nucleares y cosas esas era algo
fuera de cómo poner en palabras, eso es a lo que voy, tal vez pueda que haya hecho referencia, pareciera concordar con lo que estamos viviendo, ¿no? Ese es el gran temor de que, por ejemplo, tiene un término especial este tipo de bombas que anulan todo lo que es eléctrico, ¿verdad? O sea, no, sin necesidad de mandar cohetes, pueden causar que ningún carro funcione, todo lo eléctrico se apaga. Y eso causa, pues obviamente, que venga hambres, porque se daña toda la comida, se daña el sistema, todo se paraliza. Los hospitales, el sistema, la infraestructura de un país, en el momento que mandan estas corrientes, estos ataques, en este caso es cibernético, tiene otro nombre, para la próxima se los tengo, ¿verdad? Pero en ese mundo vivimos, ¿verdad? Y es fácil ver que sí. ¿Por qué hay tanto movimiento ahorita en Rusia? ¿Será que es parte de por ahí saldrá, de estos cuatro, saldrá de estos cuatro generales, de estas áreas que hemos indicado? Dice la palabra, va a salir un reino que va a ser fuerte y va a abarcar, ¿verdad? Ahora dice, con su sagacidad, bueno, dice, su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente. ¿Qué más arbitrario ahorita? Pareciera concordar con lo que está pasando con Rusia, pero como digo, no podemos a ciencia cierta decir, sí, esto es, el tiempo lo dirá, ¿verdad? Obviamente, como creyentes, y este es el punto interesante, cuando el Señor nos anuncia todo esto del futuro con lujo de detalles, no lo anuncia para asustarnos, lo anuncia para prepararnos y para que creamos que Él es Dios. Dice, yo les anuncio el fin desde el principio para que sepáis que yo soy Jehová, que yo soy Dios. Nadie puede hacer esto, solo Dios, porque Él sabe el futuro. Y y entender que el plan de salvación del Señor es completo, no solamente espiritual, es físico. El Señor viene a rescatarnos de lo que viene, a sacarnos, porque no nos ha puesto para ira, sino para salvación, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Tesalonicenses, ¿verdad? Entonces la idea del estudio no es cargarnos con ansiedad ni temor, sino ver cuán perfecto y cuán maravilloso es el Señor en explicarnos lo que va a pasar, ¿verdad? Y en su misericordia darnos una salida, un escape. No nos salvamos por obras, no hay religión que salve, no hay iglesia que salve, solo Cristo, ¿verdad? Él viene y se lleva a su pueblo para sacarnos de este tiempo de gran tribulación. Lamentablemente a Israel le tocará pasar porque Israel tiene que abrir sus ojos, el Señor les va a abrir los ojos durante esta era, estos años, esos 7 años, particularmente en los últimos 3 años y medio, para que crean en el Señor y lo confesarán, ¿verdad? Van a verlo. Eso dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento y el Señor los rescatará, ¿verdad? Dice, versículo 25 de Daniel 8 dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, o sea, contra el Señor Jesús. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana, ¿verdad? Viene el Señor Jesús, va a ser una destrucción, una intervención celestial. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, le dice el ángel, porque es para muchos días después, ¿verdad? Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Eso, así que el Señor lo usa a Daniel para explicarnos, ¿verdad? Y a Juan, que es el que primordialmente estamos estudiando, pero por eso hemos hecho esta pausa larga para poder corroborar, cotejar, comparar estas profecías
y darles un entendimiento más práctico a nuestros tiempos. Si el Señor permite, la próxima semana vamos a terminar este capítulo 13, aunque recién hemos visto los primeros versículos. Vamos a terminar viendo Daniel 11, desde el versículo 20 al 45, si lo quiere leer después, pero vamos a, a terminar con la segunda bestia que viene, que aparte del anticristo, el falso profeta, y tengo mucha información que darles acerca de eso. Así que los invito a que nos acompañe, suscríbase si quieren a la página de YouTube, a Tesoros del Cielo, o en nuestra página de Facebook para que no se pierda ninguna de estas clases. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar y darle gracias al Señor por la revelación. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios sabio, perfecto, todo lo sabes, todo lo puedes, nada te sorprende. Señor, tú ya desde el principio ya sabes cómo va a acabar todo. Y esto es tú triunfando, Señor. Sí sabemos que hay un desenvolvimiento del ser humano, la humanidad, como tú le has dado oportunidad de que vea a través de diferentes situaciones, diferentes gobiernos, diferentes tratos, cómo no se puede encontrar salvación en nada más que tú. Señor, rogamos por aquellos que faltan, Señor, que tú los despiertes a la realidad de tu venida, tu pronta venida. Señor, que sea sus corazones, sus mentes abiertas a la verdad del Evangelio, Señor, al poder que hay en tu nombre, Señor. Gracias porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, nos rendimos a tu majestad, a tu autoridad. Que venga tu reino, que sea hecha tu voluntad, Señor. Y Padre Santo, rogamos que nos guíes siempre a tu verdad, como es tu promesa, a través de tu Santo Espíritu. Señor, protégenos del mal. Esto rogamos en el nombre poderoso de aquel que era, que es y que ha de venir, nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Nos vemos pronto. Nos vemos el lunes con la clase de vigor espiritual. Bien, hermanas, hasta ahí la clase.